de frenar a la URSS a enfrentarse a la guerra de Ucrania. Esta es la historia de la OTAN. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Si queremos entender de verdad la guerra de Ucrania o la tensión actual con Rusia, hay una pieza clave en el puzzle que tenemos que conocer a fondo: la OTAN. Y es que sus 75 años de historia, con sus idas y venidas, nos dan muchas de las respuestas. Porque, curiosamente, el presente de la OTAN, que está totalmente marcado por la confrontación con Rusia, tiene sus raíces en el mismo conflicto que la vio nacer. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo para entenderlo todo. Bien, pues todo empieza aquí, en una Europa que estaba literalmente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. El miedo a que la Unión Soviética expandiera su influencia por el continente era real, muy real. Y para frenarlo, las democracias occidentales decidieron crear un escudo. Así, ni más ni menos, es como nació la OTAN. El panorama era desolador. Imaginemos por un momento ciudades enteras borradas del mapa, economías por los suelos y un continente partido en dos. Mientras Estados Unidos ayudaba a reconstruir el oeste, la Unión Soviética imponía su modelo en el este. Y claro, la pregunta en Occidente era: ¿dónde se va a detener Stalin? Ante ese temor, 12 países de ambos lados del Atlántico, entre ellos gigantes como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, dijeron hasta aquí. Se unieron y pusieron sobre la mesa un principio muy sencillo pero potentísimo: si atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. Un mensaje directo a la Unión Soviética, que desde luego no podía ignorar. Y aquí está, este es el corazón de la alianza, la idea que lo sostiene todo: la defensa colectiva. Es, digamos, la promesa que se hacen todos los miembros, la garantía de que nadie, nunca, se quedará solo ante un ataque. Esta frasecita del artículo 5 es probablemente una de las más importantes y disuasorias de la historia moderna. El recado para Moscú era cristalino: si tocas a uno de los nuestros, no te vas a enfrentar solo a un país europeo, no, te vas a enfrentar a todo el poder militar de Estados Unidos. Y eso, en aquel momento, incluía sus armas nucleares. Bueno, pues con esta base entramos en lo que podríamos llamar la primera vida de la OTAN. Durante 40 años, su misión fue una, y solo una: contener a la Unión Soviética. El mundo se partió literalmente en dos grandes bloques. Por un lado, la OTAN, y como respuesta, en 1955, la Unión Soviética montó su propio club militar, el Pacto de Varsovia. Europa se convirtió así en la gran frontera de esta tensión global, en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Y durante todos esos años, la alianza no paró de crecer. Primero entraron Grecia y Turquía para asegurar el flanco sur. Luego, la entrada de Alemania Occidental fue un bombazo, porque metía a la OTAN en el mismísimo corazón de la división europea. Y ya en los 80, la entrada de España consolidó ese eje entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y de repente, ¡zas!, el enemigo desaparece. Cae el muro de Berlín, la Unión Soviética se desmorona y la OTAN se queda, de la noche a la mañana, sin su razón de ser. Se enfrentó a una crisis brutal: o nos disolvemos o nos reinventamos por completo. Esta era la gran pregunta a principios de los 90. Todo el mundo se la hacía: oye, si el adversario para el que te crearon ya no existe, ¿qué sentido tienes? ¿No ha llegado el momento de cerrar el chiringuito? Pues la OTAN eligió lo segundo: reinventarse. Y lo hizo de tres maneras. Dejó de ser solo un escudo y se convirtió en una especie de bombero global para apagar fuegos en crisis regionales. Empezó a colaborar con sus antiguos enemigos, incluso con Rusia, y, lo que fue más polémico, abrió la puerta a los países del este que querían entrar. Y este cambio fue radical. Por primera vez en su historia, la OTAN usó la fuerza fuera de las fronteras de sus miembros. Lo hizo en Bosnia y en Kosovo. Después del 11S invocó el artículo 5, su cláusula sagrada, por única vez para ir a Afganistán. Y en 2011 actuó en Libia. Vamos, que ya no era solo una alianza para defenderse. Y mientras pasaba todo esto, los antiguos países del bloque soviético, por fin libres, llamaban a la puerta de la OTAN. Buscaban un paraguas de seguridad. Estas oleadas de ampliación, como vemos aquí, cambiaron por completo el mapa de Europa y llevaron a la alianza literalmente hasta la valla del Jardín de Rusia. Pero claro, lo que para estos nuevos miembros era una garantía de libertad y soberanía, para Moscú era una agresión en toda regla. Y es justo aquí donde la corta luna de miel entre la OTAN y Rusia se acaba y empieza una nueva era de desconfianza total. Es que es clave entender estas dos miradas porque chocan frontalmente. Para Polonia o los países bálticos, entrar en la OTAN era un seguro de vida, la forma de garantizar que nadie volvería a decidir su futuro por ellos. Pero desde el Kremlin, cada nuevo miembro era una pieza más de la OTAN que se acercaba a sus fronteras, y eso alimentó un relato de «nos están rodeando».
nos traicionaron. Y el punto de no retorno llegó en 2008, en Bucarest. La OTAN hizo una promesa, aunque sin fecha, de que Ucrania y Georgia acabarían siendo miembros. Para Moscú, eso fue cruzar una línea roja. Unos meses después, estalló la guerra entre Rusia y Georgia. Se había roto la baraja. Y todo esto nos trae de cabeza la tercera vida de la OTAN. Lo que empezó a pasar en Ucrania a partir de 2014 forzó a la alianza a hacer un giro de 180 grados y volver a su misión original, defender a sus miembros y disuadir a Rusia. La anexión ilegal de Crimea en 2014 fue el primer gran terremoto. La OTAN reaccionó mandando más tropas al este, pero fue la invasión total de 2022 lo que lo cambió absolutamente todo. De repente la OTAN volvía a tener el mismo propósito para el que fue fundada en 1949. Y aquí viene la gran paradoja. La agresión de Putin, que buscaba debilitar a la OTAN, consiguió justo lo contrario, una alianza más grande y más unida que nunca. La entrada de Finlandia y Suecia, dos países que llevaban décadas siendo neutrales, fue un batacazo geoestratégico brutal para Rusia, que de un día para otro vio como su frontera terrestre con la OTAN se duplicaba. Hemos visto ya las tres vidas de la OTAN, la de la Guerra Fría, la de la posguerra fría y la actual. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué le espera en el futuro? El debate está más abierto que nunca. O sea que, para resumir, primero fue el escudo, pensado para parar a la Unión Soviética. Después se convirtió en el bombero, que iba a apagar fuegos por el mundo. Y hoy es una especie de guardián renacido que ha vuelto a centrarse en disuadir a Rusia. La historia, como veis, ha cerrado un círculo completo. Pero ojo, que haya vuelto a sus orígenes no significa que haya vuelto al pasado. Los retos de hoy no tienen nada que ver con los de 1949. Ahora se habla de guerra híbrida, de ciberataques, de la competición con China. La historia nos ha demostrado que la OTAN siempre evoluciona. La gran pregunta ahora es, ¿cómo será su cuarta vida?